que somos nosotros también, genera digamos, una relación con los colectivos y firma un convenio. Y en ese convenio, que es nada, entre vecinos, la asociación Jarí, o la Escuela de Artesanos, o quien sea, dice, vamos a hacer todo esto. Lo habían hecho de todas formas, pero lo ponen por escrito y automáticamente lo que hace la asociación es les abre una cuenta y les proporciona un saldo. A ver, Jarí, ¿cuántos miles de orbeles harían falta para hacer lo que queréis hacer? Pongamos que, digamos, pues ahí, para hacer todo lo que queremos hacer, porque movemos del orden de 50 establecimientos y más de 2.000 personas, pues nos iría muy bien 15.000 orbeles. Entonces, la Junta Directiva se debate, se ve que es totalmente sensato y se le abre una cuenta y se pone 15.000. Y dice Sergi, no, 15.000, no, hace falta 18.000. Bueno, pues será por orbeles, 18.000. Entonces, lo que tienen que hacer ellos es gestionar, como consideren, de una forma razonable y lo son, de una forma sensata, cómo pagar a sus voluntarios. Sabéis que la ley de voluntariado de España prohíbe taxativamente a un voluntario se le compense de una forma económica. Como resulta que el OE está definido como una promesa de descuento futuro, no es una retribución económica. Esta es una recomendación que llega de la agencia tributaria. Para los comercios es un descuento y para los particulares es un descuento futuro. Perfectamente podemos retribuir o compensar a los voluntarios con otros. Genial. En la época en donde se han cerrado los ricos que financiaban a las ONGs y las asociaciones, es muy buena solución para compensar el trabajo de muchos voluntarios. Jamás podrá sustituir al euro, pero está muy bien. Bien, las actividades que organizan son el aula abierta y hay muchas aulas abiertas. Entonces, un momentín de acabo. En el aula abierta tenemos educación para la salud, tenemos cursos de cocina, tenemos el aula de movilidad digital, tenemos, así inclusive podemos tener temas de arte, o cursos de poesía, de redacción de ensayos, lo que queramos. Y esos usuarios reciben una compensación por participar en ese tipo de actividades y al mismo tiempo pueden participar en esas actividades pagando con orbeles. Si os fijáis, no hay todavía ningún restaurante, no hay ningún comercio y no hay ningún profesional. Podríamos quedarnos en este punto y haber inventado una moneda 100% social, sin necesidad de mundo comercial. Pero yo no sé si pensáis igual que yo, pero un autónomo sin empleados es pura economía social, un autónomo con uno o dos empleados es pura economía social, y sobre todo cuando esos empleados son de la familia, y la mayor parte de comercios y de establecimientos de hostelería y de profesionales del barrio pertenecen a la economía social, y está muy bien que el sistema este les ayude a no cerrar. Y si es posible que les vaya muy bien y que lo traten muy bien. Entonces, aquí aparecen los establecimientos. Y los establecimientos también pueden colaborar en las actividades de la aula abierta y pueden premiar y bonificar a los clientes que acudan sin saldo de OROES. Y si tienen OROES, pueden aceptar la proporción que consideren ellos que pueden aceptar. Porque todos los comerciantes y hosteleros nos han dicho, yo pago los impuestos en euros, yo pago a mis proveedores en euros y lo que no puedo hacer es aceptar que me paguen en euros. Porque entonces, ¿de dónde saco yo los euros para poder cumplir con mis proveedores? Pero eso es genial, porque la agencia tributaria ha dicho que nosotros nos vamos a poner muy nerviosos cuando veamos que los establecimientos no hacen tickets porque están cobrando todo con euros. ¿Qué hacen con los euros? Entonces, la solución, el huevo de color, y nunca mejor dicho, el huevo de color, ha sido un sistema de descuento comercial en donde la agencia tributaria acepta que eso es lo que hacen las grandes superficies, los supermercados y la gran distribución, un descuento comercial que cada establecimiento vinculado, regula según su política comercial de promoción, de descuentos y de aceptación. Si yo tengo, por ejemplo, una librería y quiero saldar libros que no los puedo vender, y puedo decir, los vendo en OROES,
conexión, y está muy bien. Bueno, pues entonces ese es el mecanismo. Entonces pasamos ya a cerrar más. La clave del éxito de la moneda nuestra, la clave es básicamente, número uno, propuestas creativas, y ahora Rafa tiene algo que decir, y serán los proyectos, ¿no? Sí, no, cuando estabas hablando del premio a los voluntarios, las ONGs, se me ha ocurrido preguntarte, y también se podría premiar igual toda esa serie de trabajos que han quedado fuera de los circuitos comerciales y que tradicionalmente han desempeñado las mujeres, como son el cuidado de ancianos, el cuidado de niños, el cuidado de enfermos. Lógicamente, los usuarios pueden hacer intercambios entre ellos. Tienen saldo, pueden intercambiar. Es lógicamente, Rafa, si te refieres a que, digamos, mis padres son mayores y hay alguien que puede hacerme un favor porque yo no puedo mañana estar con ellos, si yo tengo saldo, se lo compenso. ¿Te refieres a eso? Bueno, eso podría ser entre particulares, pero también se podría también. Sí, desde luego aquí dentro de una familia, por ejemplo, tradicionalmente la mujer se ha encargado del cuidado de los ancianos y nunca se ha compensado por eso. Entonces, no sé, de alguna forma creo que Rafa y Nova tendría que detectar los casos esos y premiarlos. ¿Veis? Igual que, por ejemplo, ahí le ha puesto la puntilla, ahora tendríamos un proceso de debate y de consenso. Entonces, no sé, ¿cuál es tu propuesta, Rafa? No sé, me acabo de pensar. Entonces es importante para... Eso es lo importante. Sí, está muy bien, pues entonces se anota y entonces en realidad eso está muy bien. El barrio de Mustafa tiene 25.000 habitantes. Es que, o sea, eso que está haciendo él, que está pensando, se da porque el dinero, porque esto no tiene costo. Claro. No tienes que primero pagarle al banco por el costo del dinero para ver cómo le pagas a las mujeres por un trabajo que nunca se les ha reconocido. Como no tienes esa discapacidad del sistema, por eso estás así. Y uno cuando llega a los proyectos en toda Latinoamérica, uno llega, deja el proyecto implementado y viene 2 años después y ve un montón de cosas que se le ocurrió a la gente que uno ni lo previó, porque uno no es parte del proceso ahí local, ¿no? Entonces, lo importante es eso, empezar con ese clic, a ver, ¿en qué puedo usar la plata? ¿En qué puedo usar la plata? Me acuerdo que había una señora que se empezó a hacer pasteles de naranja, tenía como 3 naranjos en el patio y empezó a hacer pasteles de naranja con tal de conseguir los puntos. Yo sí no te oigo bien, pero lo que pienso es que habría que hacer un análisis de necesidades y recursos. Eso es lo primero que se hace. Pues entonces, si os parece, cerramos la presentación, si queréis hacemos un pequeño coloquio y vamos cerrando. ¿Cuál es el calendario? Lógicamente, para que la moneda social tenga un valor, si a mí me dan una tarjeta, me han usado y no puedo ir a ningún sitio, qué desastre de moneda social. Hace falta una masa crítica de establecimientos donde yo pueda ir y que me acepten o que me den always. Entonces, nos hemos planteado los meses de junio y julio, poco a poco, ir llegando a acuerdos con colectivos, firmando acuerdos donde se especifiquen las actividades que se desean hacer. Todos los colectivos están vinculados a establecimientos y a sus voluntarios o sus personas vinculadas. Para el mes de julio, la semana del día 1 que es el lunes, deseamos empezar un piloto. Ese piloto con una serie de establecimientos que arranquen con su smartphone y empezar a probar si todo funciona bien. Julio y agosto son meses calurosos, pensamos que quien tiene una terraza de verano puede empezar a jugar con los softwares. Y el alta de establecimientos, ya una vez hechas las pruebas y todo funciona bien, lo natural sería en septiembre ir dando de alta a todos los establecimientos, dándoles de saldo, ellos que se piensen qué tipo de smartphone desean utilizar, con un tipo de formación. La Escuela de Artesanos, JJ, José Luis, empiezan a trabajar lo que son el aula de movilidad digital, para saber lo que es un smartphone, lo que es una tableta, y que estemos sin ningún problema. Y después, el alta de usuarios también, a lo largo de septiembre, y lo natural va a ser encadenar
el lanzamiento de la moneda de Rusapa, del RUE, con el inicio del curso académico. Entonces, el curso académico puede ser el momento ideal, no solamente por la temperatura, sino también por el regreso de los alumnos, de los profesores y de las AMPAs, ¿no? Entonces, prácticamente, esto es todo lo que queríamos contaros. Habría sido un poco pedrusco sin la aportación exótica de Miguel y de la sabiduría de Nick. Y yo creo que debemos de subir aquí arriba los tres y contestar las preguntas que queráis. Francisco, ¿puedes subir y hacemos una demostración?